Mirar a México con más honestidad. Alguna vez el periodista Julio Scherer García le pidió a Ernesto Zedillo que le hablara de su amor por México. Le sugirió que hablara del arte, de la geografía, de la historia del país, de sus montañas y sus valles, sus volcanes, sus héroes y sus tardes soleadas. El expresidente no supo qué contestar. Hoy es probable que muchos mexicanos tampoco sepan cómo hacerlo. Hoy, el pesimismo recorre al país e infecta a quienes entran en contacto con él. México vive obsesionado con el fracaso, con la victimización, con todo lo que pudo ser pero no fue, con lo perdido, lo olvidado, lo maltratado. México estrena el vocabulario del desencanto. Se sienta en las sobremesas, se comenta en las calles, se escucha en los taxis, se lee en las pintas, se lamenta en las columnas periodísticas y se respira en los lugares donde aplaudimos la transición y ahora padecemos la violencia. México vive lo que el politólogo Jorge Domínguez, en un artículo en Foreign Affairs, bautizó como la fracasomanía, el pesimismo persistente ante una realidad que parece inamovible. Muchos piensan que la corrupción no puede ser combatida, los políticos no pueden ser propositivos, la sociedad no puede ser movilizada, la población no puede ser educada, los buenos siempre sucumben, los reformadores siempre pierden. La luz al final del túnel solo ilumina el tren a punto de arrollar a quienes no pueden eludir su paso. El país siempre pierde, los mexicanos siempre se tiran al vacío desde el castillo de Chapultepec y no logran salir de allí. Por eso es mejor callar, es mejor ignorar, es mejor emigrar. En México, como diría Elías Canetti, los pesimistas son superfluos y la situación actual demuestra por qué. Estos son los tiempos nublados de muertos y heridos, de poderes fáticos y reformas postergadas, de priistas robustecidos y panistas divididos, de ciudadanos que quieren vigilar el poder y de partidos que abusan de él, del sabotaje a las instituciones electorales y del autosabotaje de la izquierda. Todos los días leemos una crónica de catástrofes, una crónica de corruptelas, una crónica de personajes demasiado pequeños para el país que habitan. México, partido entre la triste tristeza de unos y la precaria tranquilidad de otros. México, dividido entre la cabizbaja confusión de unos y la contundente certidumbre de otros. País que alberga a quienes compran en Saks Fifth Avenue e ignoran a quienes piden limosna en los camellones a unos metros de ahí. País que preserva su pasado, pero también lo habita, orgulloso de la modernidad que ha alcanzado, pero impasible ante los millones que no la comparten. Paraje pelado con sí mismo, impulsado por los sueños del futuro y perseguidos por los lastres del pasado. El México nuestro, de rascacielos y chozas, BMWs y burros, internet y analfabetismo, murales y marginados, plataformas petroleras y ejidos disecados, riqueza descomunal y pobreza desgarradora, país sublime y desolador. Habrá muchos que aplaudirán lo logrado en las últimas décadas, la transición electoral, la estabilidad macroeconómica, el Tratado de Libre Comercio, la creación de una clase media que comienza poco a poco a crecer, el ingreso per cápita de casi $9,000, el programa Oportunidades. Logros, sin duda, pero demasiado pequeños ante el tamaño de los retos que el país enfrenta. Democracia, equidad, buen gobierno, justicia, la posibilidad de un México capaz de soñar en grande. Ante estos retos surge el imperativo de que los mexicanos evalúen a su país y a sí mismos con más honestidad, sin las anteojeras de los mitos y los intereses, y los lugares comunes que buscan minimizar los problemas, sin las máscaras que Octavio Paz describió en El laberinto de la soledad y que contribuyen a nuestro pernicioso amor a la forma. En México mostramos una peligrosa inclinación por ordenar superficialmente la realidad en vez de buscar su transformación profunda. México, la nación que no logra encarnar sus problemas con la suficiente franqueza y por ello transita de acuerdo en acuerdo, de reforma minimalista en reforma minimalista, de paliativo en paliativo, del laberinto de la soledad al yugo de las bajas expectativas. La reverencia al status quo que tantos mexicanos despliegan contribuye a inhibir el cambio, a embargar el progreso, a coartar la creatividad. Convierte a los hombres y a las mujeres del país en espectadores postrados por la devoción deferencial a una narrativa que necesitarán trascender si es que desean avanzar. Esa historia memorizada de tragedias inescapables, conquistas sucesivas, humillaciones repetidas, traiciones apiladas, héroes acribillados. Esa historia oficial, fuente de actitudes que dificultan la conversión de México en otro tipo de país, actitudes fatalistas, resignadas, conformistas, profundamente enraizadas en la conciencia nacional.
actitudes compartidas por quienes asocian el cambio con el desastre y perciben la estabilidad como lo más a lo que es posible aspirar, actitudes desplegadas por los apologistas del pasado que obligan al país a cargar con su fardo, incapaces de comprender que todo eso que elogian es lo que hay que desmontar. En palabras de Sebastián, el personaje modernizador de la novela La conspiración de la fortuna de Héctor Aguilar Carmín, incapaces de enderezar lo que la revolución y el PRI, la reforma agraria y el corporativismo y la corrupción enchuecaron, incapaces de entender qué parte de México se ha modernizado, pero a expensas de sus pobres, incapaces de reconocer que la idea del gobierno como receptáculo del interés público es tan ajena como la era en la época colonial, que las familias poderosas buscan proteger sus feudos tal y como lo han hecho desde la independencia, que la línea divisoria entre los bienes públicos y los intereses privados es tan borrosa como después de la revolución, que el ejido proveyó dignidad a los campesinos, pero no una ruta para que escaparan de la pobreza, que el PRI creó instituciones, pero también pervirtió sus objetivos, que los políticos hábiles, fríos, camaleónicos, cruzan de una pandilla a otra como lo han hecho durante décadas, que la república mafiosa continúa construyendo complicidades con licencias y contratos, y concesiones y subsidios, que la vasta mayoría de los mexicanos no puede influenciar el destino nacional hoy como ayer, que la falta de un gobierno competente está en el corazón de nuestra historia, que México ha cambiado en los últimos 200 años, pero no lo suficiente. Aunque es cierto que algunas prácticas del pasado han sido enterradas, numerosos vicios institucionales asociados con el autoritarismo siguen ahí, coartando la representación ciudadana y la gobernabilidad democrática. México no cambia en una dirección lineal hacia un mejor estadio político y económico, más bien cojea hacia adelante para después retroceder. México parece vivir en un permanente estira y afloja entre la posibilidad de cambio y los actores que buscan evitarlo, entre la ciudadanía anhelante y la clase política que se empeña en defraudar sus expectativas, porque la celebrada transición votada ha resultado ser un arma de doble filo. Durante la última década, las élites políticas del país se han centrado en el proceso electoral sin reformar el andamiaje institucional, y ese andamiaje ya no funciona. El sistema político se ha convertido en un híbrido peculiar, una combinación de remanentes autoritarios que coexisten con mecanismos democráticos. La transparencia avanza, pero la opacidad persiste. La apertura continúa, pero la cerrazón también. La democracia electoral sobrevive, pero con dificultades y demostrando sus límites. Reformas indispensables son saboteadas una y otra vez por intereses que se verían afectados con su aprobación. Los sindicatos y los partidos, y los monopolios públicos y los emporios empresariales no han aprendido a adaptarse a las exigencias de un contexto más democrático. Al contrario, explotan la precariedad democrática en su favor, cabildeando para obstaculizar los cambios en lugar de sumarse a ellos, resistiendo demandas a la rendición de cuentas al estilo del CNTE, rechazando el recorte a su presupuesto, al estilo de los partidos políticos, obstaculizando la competencia al estilo de los multimillonarios mexicanos en la lista de Forbes, criticando la eliminación de los privilegios fiscales al estilo de las cúpulas del sector privado, chantajeando a la clase política al estilo de Televisa, condicionando cualquier reforma fiscal o laboral a la supervivencia de personajes impunes al estilo del PRI. En la nueva era todavía andan sueltos los viejos demonios, la corrupción, el patrimonialismo, el rentismo, el uso arbitrario del poder y la impunidad por la que todavía se ejerce. Por un lado, existe una prensa crítica que denuncia, por otro, proliferan medios irresponsables que linchan. Por un lado, hay un federalismo que oxigena, por otro, hay un federalismo que paraliza. Por un lado, hay un Congreso que puede actuar como contrapeso, por otro, hay un Congreso que actúa como saboteador. El poder está cada vez menos centralizado, pero se ejerce de manera más desastrosa. Como lo escribe Sam de Jong y Julia Preston en El despertar de México, México pasa del despotismo al desorden. México es un país cada vez más abierto, pero cada vez menos gobernable. México ha transitado del predominio priista a la democracia dividida, del presidencialismo omnipotente a la presidencia incompetente, del país sin libertades al país que no sabe qué hacer con ellas, el país de la democracia fugitiva, el país de la violencia sin fin. Las principales batallas no se están librando en torno a cómo construir un sistema político y económico más representativo y más eficaz, sino en cómo mantener el control de cotos y partidas y prerrogativas y privilegios. El gobierno quiere recaudar más, pero se muestra renuente a explicar para qué y en nombre de quién.
El PRI quiere aumentar el flujo de recursos para sus gobernadores, pero no está dispuesto a enjuiciarlos cuando han incendiado sus estados o permitido la protección de pederastas en sus confines. Los partidos políticos quieren la reforma del Estado, pero siempre y cuando no incluya mecanismos indispensables para la rendición de cuentas a su actuación. Andrés Manuel López Obrador quiere la refundación del país, pero cree que solo él tiene la legitimidad para encabezarla. Todos se posicionan para lucrar políticamente sin mirar a la ciudadanía que paga el precio de ese afán. Y el precio es evidente: una democracia condenada a la baja calidad, a la representación ficticia, al mal desempeño institucional, a partidos políticos alejados de las necesidades de la gente aunque logren convocarla en el Zócalo o en la sede partidista, a empresarios que exigen que el Estado cobre más impuestos, mas no al sector privado, a élites políticas adeptas a tomar decisiones cuestionables, corroídas por divisiones internas, incapaces de resolver problemas perennes de desigualdad y violencia, propensas al liderazgo populista o autoritario, que promueven una fuerza redentora ante un país incapaz de salvarse a sí mismo, todos producto de un sistema político y económico que evidencia serias fisuras. Por todo ello, la consigna actual no debería ser la celebración de lo logrado, sino la honestidad ante los errores cometidos, el reconocimiento de lo mucho que falta por hacer, el entendimiento de que nuestra historia es esencial e inescapable, pero no puede seguir siendo un pretexto. La tarea pendiente es la de tomar al país por asalto, liberarlo de las cadenas que gobierno tras gobierno le han colocado, sacudirlo para cambiar su identidad morosa, obligarlo a parir mexicanos orgullosos de la prosperidad que han logrado inaugurar. Un México posible al cual tenemos el derecho a aspirar. Un México capaz de triunfar gracias al vigor de su sociedad. Un México abierto al mundo, a ideas e inventos, a bienes y servicios, a personas y culturas. Un México capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias globales y reaccionar con rapidez ante los retos que entrañan. Un México capaz de crear los hábitos mentales que promueven la participación en vez de la apatía, la crítica en lugar de la claudicación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la fracasomanía. Un país de personas que piensan por sí mismas y no necesitan a políticos, líderes sindicales, maestros o empresarios que les digan cómo hacerlo. A México le urge escapar de los depredadores y solo lo logrará mediante reglas rigurosas e instituciones imparciales, mediante auditores y ombudsmans y comisiones con capacidad para investigar y sancionar, mediante la presión política y el castigo que debe acarrear, mediante el fortalecimiento de las instancias que exigen la rendición de cuentas y la autonomía de quienes trabajan en ellas, mediante la reelección legislativa y los vínculos entre gobernantes y gobernados. Se trata, en esencia, de cambiar cómo funcionar la política y cómo funciona la sociedad, y ello también requerirá construir ciudadanos capaces de escribir cartas y retar a las élites y fundar organizaciones independientes y fomentar normas cívicas y pagar impuestos, y escrutar a los funcionarios y cabildear en nombre del interés público. En la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, Frodo es un héroe renuente. El Frodo no quiere asumir la tarea que le ha sido encomendada. Frodo preferiría quedarse en el Shire y vivir en paz ahí. En México, muchos Frodos piensan así, actúan así, quieren desentenderse así, prefieren criticar a quienes gobiernan en vez de involucrarse para hacerlo mejor. Eligen la pasividad complaciente en lugar de la participación comprometida. Pero Frodo no tiene otra opción y el ciudadano mexicano tampoco. Frodo tiene la tarea de salvar a su mundo y el ciudadano mexicano tiene la tarea de salvar a su país. Un hobbit insignificante destruye el anillo y un ciudadano mexicano puede hacerlo también. Como dice el mago Gandalf, todo lo que tenemos para decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Para México es tiempo de preguntar, ¿y Frodo?